noches a todos, hermanos y hermanas. El sábado pasado compartimos Juan 9, la mayoría estaba. Compartimos la historia del milagro del ciego de nacimiento, un hombre ciego. Y habíamos visto que del milagro a la revelación hubo un proceso. No fue algo instantáneo. Incluso hasta el llamado que le dijo, andá y lavate al estanque, en Siloé, hubo una respuesta positiva a la palabra del Señor, un ir a donde el Señor le dijo, un recibir de parte del Señor. Y después vemos que conocía a Jesús, no lo conocía. Después obviamente pensó que era un profeta. Y terminó recibiendo de parte del Señor mismo, en persona, la revelación de quién era el Hijo de Dios. Y esto es una especie de, yo diría, de bisagra, un antes y un después en la vida, ¿no? Porque el cristiano, hermano, nosotros, como cristianos, ¿no? Que nos conocemos como, ¿qué sos? Cristiano, no sos creyente simplemente, sos cristiano. El centro, el objeto de nuestra fe. Uno pregunta, ¿cuál es el objeto de nuestra fe? ¿En qué estás creyendo? ¿O en quién? ¿No? En definitiva, nuestra fe, ¿no? Si vemos un poquito, si leemos en Colosenses, vamos a leer Colosenses 2, vamos a leer del 1 al 5, después vamos a leer en Efesios. Yo le voy a ir pasando los pasajes a Lea para que los vaya leyendo. Y es una introducción simplemente para que veamos quién es el centro y objeto de nuestra fe. A dónde estamos llamados a crecer como discípulos. En nuestra relación. De hecho, Juan, el apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, dice que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros estamos llamados a tener una comunión con Dios. La comunión con Dios, en donde el Padre y el Hijo nos llaman a esa comunión, ¿no? Y esto es fundamental porque primero tenemos que tener intimidad. Primero tenemos que tener la compañía del Señor en nuestra vida privada, en nuestra convicción íntima, para realmente entender a la esperanza a la cual fuimos llamados, ¿no? La eternidad y el valor que tiene esta relación. Por eso vemos que el apóstol Pablo es la medida también de ese llamado, porque él mismo dijo que lo estimaba todo por basura y como pérdida, por amor a Cristo. Por causa de quien he perdido todo y lo tengo como basura, para ganar a Cristo. Y ser participante de sus sufrimientos y ser semejante a Él en su muerte, para ver si de alguna manera puedo alcanzar la resurrección de los muertos, dice. Eso lo dice en Filipenses. ¿Y por qué digo esto? Porque si vemos que Pablo predicó a Jesucristo, predicaban a Jesús como Señor. Ese es el objeto de la fe. Ese es tu Señor. Entonces, a nosotros nos define las cosas que amamos. Nos definen las cosas que amamos, ¿no? Todos los hombres aman a alguien. Por lo general los hombres ateos saben lo que aman, más que nada, a una mujer. El ateo ama algo o a alguien. Si es alguien, es la mujer.
Y las canciones de amor, el corazón roto y todo por una mujer. Todo. Entonces vemos que hay alguien, todo hombre busca ese amor, esa relación, ese ser aceptado, ese ser amado. Y Dios no solo busca adoradores, busca una relación en donde nosotros lo amamos. De hecho, Jesús dice, el Padre mismo los ama porque me habéis amado y han creído que yo salí de Dios. ¿Entienden? Entonces, ¿qué lugar ocupa Jesucristo en mi corazón? ¿Qué lugar ocupa Jesús en mis pensamientos? Es determinante, define tu fe, define la seriedad con la que vos tomaste el Evangelio. ¿No? Si yo le doy un rinconcito ahí en casa a algo, no me importa. Ahora, si yo lo pongo en el medio, en el centro, corro todo y lo pongo en el medio acá, para que lo vean todos, evidentemente lo más importante, ¿no? Como los tipos que ponen la bicicleta, yo sería de los que la bici ahí colgada, ¿no? En el medio. Oh. Y todo, se ve que te gusta la bici, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Todas las personas hacemos lo mismo. Que se pone la camiseta del jugador, el que pone el cuadro del basquetbolista famoso. Yo tenía, ¿no? Jordan, la volcada de Jordan, que todavía la tengo. ¿Por qué? Porque tenía 15 años y era el ídolo. El ídolo. ¿Y un ídolo qué es? Algo que viene a reemplazar el lugar de Dios. A tomar el lugar que no le corresponde. ¿No? Por eso hablamos de la idolatría como una práctica en donde la persona ama y confía y le pide, ¿no?, a alguien fuera de Dios. Entonces, la iglesia de Jesucristo está llamada a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es nuestro llamado. Porque nosotros predicamos a Jesucristo como Señor, que Él es el Señor de la gloria. Como hoy leía, incluso Santiago lo llama, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, y la traducción literal sería que vuestra fe en el Señor de la gloria sea sin acepción de personas. Pablo lo llama también el Señor de la gloria en Corintios, en alusión al Salmo, que dice el Salmo, ¿quién es este Rey de gloria? Abran las puertas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es? ¿Quién? No, la pregunta, ¿quién? Jesucristo. ¿No? Vamos a leer con respecto a eso. Se lo voy a hacer cortito porque si no, no vamos a llegar. Fíjense que Colosenses 2, Pablo dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes, gozándome, 2:5. Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En Efesios 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Incluso dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Conocer a Jesucristo es recibir, es entender, ¿no?, cómo es Dios. Porque Él manifiesta el carácter de Dios. Él es la imagen, por eso dice, Él es la imagen exacta de cómo es Dios, de la sustancia, de su amor, de su rectitud, de su justicia, de su misericordia, de su bondad, de su poder. Y esto, por ejemplo, en 2 de Pedro dice 3:18, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Sí, lea. Lee Oseas 13:4.
perdón, Jeremías 2:13. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. ¿Cuál te dije? Jeremías 2:13. No le erré entonces. Lee Oseas 13:4. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Repetilo. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Ahora lee Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es el versículo que te había dicho hoy, Jeremías 2:13, ¿puede ser? Sí. Ah, 2:13. Sí. Ah, ¿te entendiste? 2:13. Vamos a leer esto y quiero que ordenemos esto para que entendamos que cuando se dice que aquel verbo, que era en el principio con Dios, venía a este mundo, que entendamos la identidad de nuestro Señor. Porque conocer, llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, es, si el Señor dice, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Dan testimonio del Señor Jesucristo. Antes de venir a la tierra, Él ya estaba con el Padre. Entonces, cuando vemos en las Escrituras esas cosas y vemos cómo en Hebreos mismo usa la Escritura para dar testimonio de Jesucristo, en Hebreos 1, vemos esa realidad. Vamos a leer ahí Jeremías 2:13 entonces. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Ahora, en el Evangelio de Juan, vemos en Juan 1, vamos a leer del 10 al 14. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Espérame, ¿cómo es que los suyos no le recibieron? Los suyos. El Señor, que los sacó de Egipto, que los llevó, que los guió en la columna de humo, ¿no? La nube. Cuando vino, no lo recibieron. A los suyos. Su pueblo. El pueblo que él había escogido, que había guiado, que le había dado la ley. Seguí, ¿cómo sigue? Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Puso su tabernáculo en medio del pueblo. La promesa de Zacarías 2, lee Zacarías 2, 10 y 11.
Porque las profecías se cumplen. Se cumplieron y se van a cumplir. Ahora tenemos que ver cómo se cumplen. ¿Cómo se cumplió Zacarías 2:10? A ver, lee. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Vendrá el Hijo, porque ahí está hablando del Hijo. Fíjense que el Hijo mismo dice, conocerán que Jehová me ha enviado a mí. Yo estaré en medio de ustedes. El Señor. Vamos a leer ahora Juan 7:37. En particular ese versículo, esas palabras del Señor. ¿Por qué? Porque vimos que el Señor mismo dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron, se hicieron cisternas rotas que no retienen el agua. Fíjense lo que dice el Señor, Él en persona, en Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y bebe. ¿Qué dice el 38? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva representan el Espíritu de vida, Espíritu Santo, que estaba sobre las aguas. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, sed de Dios, sed de la verdad, sed de vida, sed existencial, sed de amor, sed de ser amado, sed de necesidad de todo tipo, venga a mí y beba. ¿Están cansados y cargados? Vengan a mí y yo los haré descansar. Aprendan de mí. Pablo dice, sean imitadores de Dios. ¿Cómo puedo imitar a Dios? El Dios invisible. Bueno, porque en su Hijo nos mostró cómo es la justicia. La justicia de la ley hecha carne. La medida en plenitud. Porque cuando el Señor dice, el que ya miró a una mujer, ya adulteró con ella, toma la ley y la muestra en todo su alcance. Y vemos la justicia en plenitud. No la justicia retaseada por la interpretación de los escribas y fariseos que dicen, bueno, si vos no dices nada, no pasa nada. ¿No? Si vos no mataste, bueno, no pasa nada, podés odiar a todo el mundo. ¿Entendés? Ahí estaba la cuestión. Cuando el Señor vino y habló con autoridad, pero yo les digo, nos mostró la estatura, ¿no?, de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, dice Pablo. A esa estatura tenemos que llegar. Por eso nosotros, como discípulos, bástale al discípulo ser como su Señor. Cuando podamos hablar que tú sí sea así, ¿no?, que tu luz alumbre, que tus buenas obras sean hechas sin hipocresía, como el Señor. Y Pablo mismo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero me extiendo. Y ese tiene que ser nuestra meta. Seguir adelante, esforzándonos, aunque sabemos que no lo hemos alcanzado. Nadie tiene la estatura de un cristiano pleno como el Señor. Otro pasaje que quiero que leamos en 1 Timoteo 3, del 15 al 16. Pablo le habla a Timoteo, le está dando las instrucciones de cómo debe conducirse en la iglesia. Y es importantísimo entender la iglesia en su relación particular y especial con Cristo. Lee ahí. Para que, citado, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto
de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Él fue manifestado en carne. Cristo. Acá dice Dios. Habla de la iglesia del Dios viviente. La iglesia es la iglesia de Cristo. Entonces, siempre vamos a encontrar que el Padre y el Hijo están unidos en una misma mente, en un mismo parecer, en una misma voluntad, en una misma acción. Por eso hay un solo Salvador. No hay dos. Hay un solo Señor. No hay dos. Y hay un solo Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entender que nosotros tenemos que proclamar de manera unánime el misterio de nuestra fe. Él fue manifestado en carne. Entonces, cuando leas el Antiguo Testamento y veas aquel cuyos días son de los días de la eternidad y veas que dice que iba a venir, iba a habitar en medio de su pueblo, puedas entender que el que vino es el Señor de gloria, que estaba antes de Abraham, antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera hecho. ¿Entendemos esa gloria? Cuando vos tenés un líder, querés seguir a ese líder. Cuando vos ves que el Señor de gloria habitó en medio de nosotros y fue tu parecido, uno semejante a nosotros, padeció como nosotros, sufrió, ¿eso te anima? ¿Te anima a qué? A seguir sus pisadas y a proclamar su palabra. A él lo trataron, vimos que en el Evangelio, en Juan 9, su milagro no era suficiente. No era suficiente que sanara a un ciego de nacimiento para que creyeran que era él el Cristo. Hoy vos podés predicar el mejor mensaje de la historia de la humanidad y la gente no se va a convertir por tu elocuencia. Porque la persona está ciega y muerta en delitos y pecados. Y el único que puede dar vida es Dios por medio de su Espíritu. Y nosotros tenemos que seguir al Señor en esa obra específica. El Señor de gloria. O sea, parecernos a Él, por eso Pablo decía, quiero ser semejante a Él en sus sufrimientos y en su muerte. O sea, Pablo, realmente si lo vemos a Pablo como un ser humano como nosotros, no como Cristo, Pablo no caminaba sobre las aguas, ni resucitaba, bueno, hizo algún milagro portentoso, pero Pablo sufrió igual que cualquiera, sufría, es más, vemos las cartas y estaba angustiado y perseguido, y lo abandonaron los de la iglesia de Asia, lo habían dejado todo solo. Pero ¿qué decía Pablo? Pero no estuve solo porque el Señor estaba a mi lado. El secreto de un apóstol como Pablo fue Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién lo fortalecía? Jesucristo, hermano. El Señor. Hay hasta una profecía que ahora no la vamos a leer, pero está, cuando dice en Isaías, parece que está profetizando el ministerio del apóstol Pablo. Pues si lo encontramos lo vamos a leer. Pero quería leer entonces para tener una lectura concreta y no irnos tanto por las ramas y que podamos atesorar la Escritura. Seguir con Juan, el capítulo 10 de Juan, ya que leímos Juan 9. Leer este capítulo de Juan 10 y realmente nosotros tenemos que poder ser portavoces del Señor. Él
Cristo es el todo y en todos. Cristo es el amado. Nuestro Salvador, mi Rey, mi Señor, mi amigo. Él nos entiende en nuestra debilidad. Él pagó por cada pecado que nosotros cometemos. Abogado tenemos para con el Padre, a Cristo. Él es tu rescate. Él es el que hizo que nuestras iniquidades sean echadas a lo profundo del mar. Considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo. En Cristo, por su vida. Dice, si fuimos reconciliados por su muerte, ¿cuánto más seremos salvos por su vida? La vida de Cristo en nosotros la produce el Espíritu Santo, el Espíritu de vida. El que no tiene el Espíritu, Pablo lo dice en Romanos 8, no es de Cristo. No tiene la vida, no tiene nada. Tiene una noción religiosa de la Biblia. Tiene una afirmación intelectual de lo que puede estar escrito. Pero nunca se quebrantó. Nunca entendió que estaba realmente, nunca se aborreció. Hermano, cuando nos miramos en lo que somos en lugares, en los rincones de nuestra personalidad, de nuestros deseos, el egocéntrico, el egoísta, y un montón de cosas que habitan en nosotros, ¿no? Esa sabiduría dice que es terrenal, animal, diabólica, que dice Santiago, está en todos nosotros. Por eso nosotros entendemos que la obra de Dios es: quitaré el corazón de piedra, ese que no tiene vida, y pondré en ellos un corazón de carne. Mi espíritu, ese es el nuevo pacto. Y ninguno dirá a su prójimo, a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Y ellos me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Entonces, podemos confiar en el Señor para llegar al reino, porque Él es poderoso, ¿no?, para sostenernos, fortalecernos, consolarnos, darnos todo lo que necesitamos, porque todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Todo. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas se las dio al Hijo. Y lo dio al Hijo por cabeza a la iglesia. Aquel que todo lo llena en todos. O sea, nosotros en Cristo tenemos todo, hermanos. Todo. Todo tenemos en Cristo. Fuera de Él, nada. Separado de mí, nada. Entonces, estamos completos en Él, como dice Pablo a Colosenses. Ustedes están completos en Él, que es la cabeza. Ya no tenemos más necesidad que permanecer en Él y obedecerle a Él. Vamos a leer Juan 10 entonces. Con esta lectura vamos a ver que acá habla mucho el Señor. Y es su voz en primera persona. Yo creo que el cristiano, nosotros como cristianos tenemos que también distinguirnos por decir, ¿conocés la palabra de tu Señor? ¿La has atesorado? Sería tremendo que un cristiano no pueda recordar al menos un par de oraciones de Cristo, ¿no? Porque acá es en donde vemos al Señor dándose a conocer en medio de gente que no era de Dios. Vamos a leer ahora sí, del 1 en adelante vamos a ir parando. De cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas
ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hasta ahí. El Señor les dice, ¿por qué no haya cabida mi palabra en ustedes? Le decía a los fariseos. Dice, porque no son de Dios. Tremendo. Pero le decía la verdad. Ustedes no me aman, porque si fueran de Dios, me amarían. Tremendo. Entonces, ¿por qué digo esto y por qué es tan importante? Porque cuando uno tiene que ser un sacerdote, ser un rey para el Señor, ¿no? Porque dice, Él que se formó un reino de reyes y sacerdotes. Ahora, si tu dignidad de rey y sacerdote pensás que es que mañana vas a andar en una limusina y vas a tener una escolta presidencial, no entendiste nada. ¿Estamos? Reyes y sacerdotes. El rey y sumo sacerdote, que es Cristo, vemos su ministerio como fue. Por eso dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Así como el Padre me ha dado un reino, yo les doy un reino a ustedes. Entonces nosotros, la iglesia es la encargada de ser el profeta de Cristo en la tierra. El profeta de Cristo. El que anuncia la palabra del Señor. El que se avergüence de mí y de mis palabras, yo también lo voy a negar. Entonces, entendemos la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque el deber de la atalaya, y todo está sujeto a que vos hables en el nombre de Jesucristo. Porque es a Él al que tienen que recibir. Es a Él al que están, cuando dice, el que cree en el Hijo, tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el nombre del Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora vos podés decir, bueno, no le voy a leer así el versículo porque la gente me va a odiar. Pero vos le decís, mirá, Dios amó al mundo y dio a Jesucristo para que nos salváramos, para salvarnos. Y ese es un deber que tenemos, por sobre cualquier otro deber de la iglesia. Si la iglesia no proclama el Evangelio, estamos inutilizando la tierra, estamos como la sal que no sala y la luz que no alumbra. Porque hoy las personas no conocen la palabra de Dios. No se les anuncia el Evangelio y no se les predica un reino que ha de venir y un juicio que ha de recaer sobre todo ser humano. Y lo vemos que Pablo lo escribía y dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y después seguía, dice, todos están bajo pecado. Y después seguía y dice, el día que Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo conforme a mi Evangelio. Cuando uno lleva a la persona a decirle, ¿sabés que tus secretos más ocultos no están ocultos de Dios? Más de uno tendría que estar preocupándose. Todos tendríamos. O sea, a ver, hermano, miserable de mí, dice Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Él es mi vestidura. Él es nuestra vestidura de justicia. Ay de aquel que tenga que ir desnudo y que todo el mundo vea su desnudez. Sus pensamientos, sus intenciones, sus acciones ocultas, sus secretos, sus cosas que nadie vio, pero Dios la vio. Ese es el Evangelio de salvación, de gracia, de misericordia, de perdón. El que rechaza ese Evangelio, una vez un predicador dijo, cuando vaya caminando hacia el infierno, los ángeles van a aplaudir. ¿Vieron cuando uno se alegra? Che, ese asesino de chicos, condena de muerte, ¿no? Encerrado. ¿Y todos qué hacen? Bien, muy bien.
no merece estar en la sociedad. Bueno, imagínense el universo, considerando el planeta Tierra, esta hermosa humanidad que hoy vivimos, ¿no? Es tremendo. ¿Quién hizo? Como decía un humorista, Groucho Marx, dice, el hombre solo, con todo su esfuerzo, ha logrado llegar a las cotas más altas de miseria imaginables. Él solito. Así que Dios dice que esta tierra está reservada para el juicio, para el fuego. Para eso está reservada. Así que dice, la ira de Dios viene. El día que todo va a arder, va a venir. Entonces dice Pedro, ¿cómo nosotros no deberíamos andar en santa y piadosa manera de vivir, apresurándonos para el día de su regreso? Por eso tenemos que procurar ser asados por Él, irreprensibles, en paz, porque Él también nos va a juzgar a nosotros. A sus hijos, a los muertos y a los vivos va a juzgar, en su manifestación y en su reino. Los que son suyos, para premiación. A los que no son suyos, para condenación. Las ovejas y los cabritos. No hay tercera vía. No hay tercer grupo. Entonces, la voz de los extraños no nos interesa. No nos interesan los políticos, los gurúes, ¿no? Algún santo o alguna la virgencita. No hay otra voz. Tenemos una sola voz que oír. La voz de nuestro Señor. Seguimos. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para buscar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hasta ahí. Fíjense que el Señor, cuando habla de la puerta, en otra parte habla de la puerta estrecha, del camino angosto. Y dice, procuren entrar por la puerta, porque muchos la buscarán y no la hallarán. Entonces, la puerta es una verdad también, que abre, ¿no? Porque entrar también es el camino angosto que hay que transitar para hallar pasto, ¿no? Porque si no... Sí, Lea. Pero el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahí. Entonces, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Este es el punto de intimidad que yo les decía hoy. Soy conocido por Dios. Por eso dice, teniendo este sello, dice Pablo, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Por eso también dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta intimidad. Cuando dice el Padre, vuestro Padre, que ve en lo secreto, ¿no? Los recompensará en público. ¿No? El Señor ahí
Ya nos habla de estar en lo secreto con Dios, en los pensamientos, pero no solo cuando oramos, en lo que pensamos durante el día. Porque imagínense que yo digo, bueno, yo oro 3 horas. Y después el resto del día pensás cualquier cosa. O sea, una cosa es necesaria sin dejar la otra. Es necesario orar y es necesario meditar, ¿no? Como dice, meditaba en su ley de día y de noche, ¿no? Y era su delicia la ley de Jehová. Entonces, uno puede estar pensando en todo tiempo, en todo momento, pensando de la mano del Señor. Conozco a mis ovejas, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Ahí habla de la unidad. El Padre me conoce y yo conozco al Padre. Así, de esa manera. Por eso dice, nuestra comunión íntima es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Estamos llamados a esa comunión, la comunión que tenían ellos. La comunión en el Espíritu. Es una comunión íntima, algo especial. Y cuando dice el 16 que tengo otras ovejas, que no son de este redil, se refiere a los gentiles. El Señor fue enviado a la casa de Israel, ¿no? A las ovejas perdidas, ¿no? De Israel, ese redil. Ahora también tenía otras ovejas que iban a ser los gentiles y después, ¿no? Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, una iglesia y un Señor. El 17 entonces seguimos. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí, hasta ahí. Esto del Señor, hay que ver estas cosas. El Señor como siervo, ¿no? Como siervo de Jehová, ¿no? Cuando en el Salmo 53 dice, ¿no? Cargó sobre él el pecado de todos nosotros, ¿no? Lo quebrantó. Y el Señor mismo, conociendo todas las cosas, yo pongo mi vida. ¿Quién puede venir y decir, yo voy a determinar cómo va a ser mi muerte? Yo sé cómo va a ser mi muerte. Yo sé lo que tengo que padecer. Yo sé lo que tengo que pasar, lo que tiene que pasar. Cuando el Señor le dice en Juan 6, si no comen la carne y beben la sangre del Hijo, no van a tener vida en ustedes. Era necesario que lo maten al Cordero para que tengan vida. Estaba hablando para mí es una parábola clara del Cordero, que ellos no creían. Y dice, y el Señor sabía quiénes no creían y quiénes le había de entregar. En Juan 6 dice, ¿quieren irse también ustedes? ¿No? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes el control. Él vino a dar su vida. ¿Sabía a qué había venido? Desde siempre, Señor. Y dice, nadie me la quita. ¿Quién puede decir que nadie le quita la vida a uno? Yo de mí mismo la pongo. Voluntariamente significa. Cuando Pablo escribe en Filipenses que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino a retener esa gloria, se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a nosotros, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esa condición se humilló, pongo mi vida, hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, eso lo hizo consciente. Hasta el último segundo, todo sabía lo que iba a suceder. Y lo hizo con la vista puesta en el gozo de nuestra salvación, de llevarnos a la eternidad. Él, que es la vida, Él que es el autor de la vida, como lo llama Pedro en Hechos, Él que es el autor de la salvación nuestra, es el que puso su vida para volverla a tomar.
este mandamiento recibí de mi Padre. El plan estaba escrito está. De tal manera estaba escrito que el Señor cita el Salmo 22 en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces vemos que estaba escrito. Desde antes de la fundación del mundo estaba escrito quién iba a ser el Cordero, quién iba a ser nuestro Salvador. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Seguimos leyendo porque... Muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí. ¿Por qué le oye? Decían otros, estas palabras no son del demoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Está ahí. Está endemoniado. Imagínense nosotros cuando le decimos a la gente las cosas que dice el Señor, lo que dice la Biblia. Pero no le caemos, o le caemos bien o le caemos horrible. No hay mucho término medio. Si la querés más o menos acomodar, puede ser. Pero cuando vos le decís la literalidad de la resurrección, ya estás loco. ¿Por qué? Porque todos pueden aceptar a un Jesús hombre, un Jesús histórico, buena persona. Pero un Jesús que dice, no, nadie me quita la vida. Yo vine a poner la vida para volverla a tomar, a poner mi vida por mis ovejas, para darles vida, porque yo las conozco, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Conozco a todas las ovejas, una por una. Entonces, la gente cuando le decís ese Jesús ya suena medio demasiado. Pero ese es nuestro Señor. Por eso la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios nos tiene que llevar, ¿saben a dónde nos lleva? A la confianza en el Hijo de Dios. Por eso cuando Juan escribe la carta dice, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Ahora después lo leemos. 2 veces dice lo mismo. Como nosotros que creemos, para que creamos. Entonces ya creímos. Habla de la confianza. ¿Por qué? Porque dice, porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Y que está presente para oírnos a cada uno de nosotros, sí. Sí. Igual vamos a seguir hasta el versículo 30 y 1. Así es más cortito. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como se los he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear. Los judíos lo querían apedrear. Porque obviamente ellos conocían, ¿no?, lo que implicaba. Cuando dice yo y el Padre uno somos. ¿Qué te estás poniendo a la altura de Dios vos? Eso es blasfemar. Entonces era digno de muerte. Tengo que tomar el nombre de Dios. Entonces, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, la confianza, aparte está respaldada por el Padre. El Señor dice,
el Padre es mayor que todos, el que me las dio. Dice, y yo y el Padre somos uno. Diciendo, estás en las manos de Dios. Y Jesús es la mano de Dios tomándote. Literalmente, cuando Pedro estaba ahogándose, Señor, sálvame. ¿Quién lo agarró y lo levantó? El Señor. Una figura. Cuando estaban en la tormenta, Señor, sálvanos, que ¿no ves que vamos a perecer? ¿Quién dijo a la tormenta? Cállate. El Señor. Entonces, Dios con nosotros es el Señor con nosotros. Porque sabemos que no tendríamos acceso al Padre por nosotros. Nosotros estamos totalmente excluidos de la gloria de Dios. Nuestra carne está destinada a morir. Por eso dice la Escritura que tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre. La confianza entonces que tenemos es en Cristo. En Cristo tenemos salvación, justificación, redención, fue hecho sabiduría para nosotros. Todo lo que necesitábamos, la vida está en Él. Y nosotros tenemos la posibilidad, cada uno, de meditar en esas cosas. Hay muchísimo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo para que meditemos en el Señor, en lo que Él hizo por nosotros. Cuando nosotros, dice, amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿no? Y dio a su Hijo, de alguna manera tenemos que llevar este mensaje, y la Iglesia dice que es columna y baluarte de la verdad. O sea, la verdad es Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida. Entonces, tenemos que atesorar y confiar en Él. Él es el objeto de nuestra alabanza. Él es el objeto de nuestra fe, de nuestra confianza. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, dice Pablo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús, como Señor, ¿no? Por amor de ustedes. Entonces, que Él sea el todo en todos, que nuestro amor sea por Él mayor que el de padre, mayor que el de una madre, que un hijo, que una hija, o que una esposa, o que un marido. A ese amor nos tiene que llevar la palabra. Porque ese conocimiento, hasta que Cristo sea formado en nosotros, para que ese conocimiento de la verdad alumbre el entendimiento y podamos admirar esa gloria de Cristo. Esa persona, ese Salvador nuestro. Por eso estamos saliendo de lo abstracto, de la ley. La ley, ¿sabe qué? La ley se la pasan todo por donde quieren, no importa la ley. Un hombre va a desechar las normas, va a desechar los pedidos, pero si un hombre ama a alguien, va a dar su vida por ese alguien. ¿Entienden, hermano? Nosotros estamos llamados a dar nuestra vida, como dijo Pablo, estoy dispuesto a morir por el nombre de Jesucristo. Y de hecho, así fue. Entonces, el crecimiento de un discípulo está en su fidelidad y su obediencia y su amor a Jesucristo. Él es Dios manifestado en carne. Para decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que me rechaza a mí, a mi Padre rechazaron, le dice.
Ahora han aborrecido a mí y a mi Padre. La gravedad de esas cosas es terrible. Y el que desecha a ustedes, le dice el Señor, a mí me desecha. Uno no puede ir a la gente y decirle las cosas duramente, y se lo digo a ustedes, porque ustedes pueden escucharme a mí y decir, bueno, nosotros creemos. Pero, ¿cómo eran las palabras de Juan el Bautista? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Empiecen a hacer frutos dignos de arrepentimiento y no diga que tenemos a Abraham por padre, porque Dios puede levantar hijo de Abraham de la roca. Entonces, cuando vemos la magnitud de la encarnación, cuando vemos la magnitud de la muerte de Cristo y cuando vemos la magnitud de las consecuencias que va a traerle a la persona que rechaza el Evangelio, nosotros, por amor a las almas, tenemos que, en nombre de Cristo, de parte de Dios, como si Cristo rogara por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Atesoremos este mensaje, porque si a nosotros, que decimos que creemos, no nos entra bien en la cabeza, y no estemos embebidos y llenos de fervor por el mensaje del Evangelio, que es la única salvación que puede tener el hombre. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo y se pierde a sí mismo? Nada. Nada. El único que te va a poder salvar hoy es Jesús. Y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como discípulos, estamos puestos para proclamar eso. Eso tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Que nos conozcan por ser cristianos. Porque el bendito nombre que se invoca sobre nosotros es blasfemado por algunos, pero por otros es glorificado. Que nosotros podamos ser testigos fieles, testigos que no ponen tropiezo a nadie y que sigamos, hermanos. Hoy somos pocos, pero no importa si somos 3 o si somos 40.000, porque cada uno de nosotros tiene que ser testigo fiel a la verdad. No me tiene que importar a mí si hay 10 conmigo, 40 hablando o ninguno. Porque la verdad no se mide así, ¿no? Yo y mi casa serviremos al Señor. Así que, hermanos, regocijémonos en el Señor siempre. Porque estas cosas son, como leyó hace poco Gaby cuando leíamos Hebreo, no nos hemos acercado al monte que humeaba. Nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a Dios, el juez de todos, al Señor Jesús, a la sangre de su pacto. Entonces nosotros tenemos que estar orando por estas cosas, porque sin oración, si la iglesia no está orando por la predicación, por el anuncio del Evangelio, por la conversión de las almas, por el llamado al arrepentimiento, nos va a faltar poder, nos va a faltar obreros a la mies, nos va a faltar que el Espíritu vaya delante nuestro. Así que, hermanos, oremos por estas cosas, por esto especialmente, porque oramos por los enfermos, pero se van a morir. Oramos por la necesidad de la gente, pero después lo que más necesitamos es a Cristo. Si tenés a Cristo, lo tenés todo. Si no tenés a Cristo, no tenés nada. Así que sigamos en Cristo, con Cristo y para Cristo, para la gloria de Dios Padre, hermanos, que es para sobre todos.